hoy vamos a ir a Proverbios capítulo 25, verso 28. Recuerden que la base bíblica de esta serie es Romanos capítulo 7, versos 14 al 25, que nos habla cómo el apóstol Pablo nos describe la batalla interior que él describió, que él y cada cristiano tiene en su vida. Una batalla espiritual. Pablo lo dice en la Nueva Traducción Viviente: encuentro en mí que hay otro poder. Me habla primero del poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, pero dice hay en mí otro poder. Entonces, vamos a ir hoy y vamos a confrontar dos pecados más tolerables en nuestra vida. Recuerden que hemos estado hablando sobre los pecados escandalosos que nosotros condenamos en las demás personas. Y decimos, mira ese borracho, mira esa adúltera, mira ese brujo, etcétera, etcétera. Condenamos esos pecados. Pero no nos damos cuenta, no nos hemos enterado todavía que hay, o no es que no hemos, es que no hemos querido darnos por aludido, que hay pecados en nuestra vida que nosotros hemos tolerado. Los hemos llamado casi pecados cristianos. Como que es permitido de parte de Dios que cometamos esos pecados. Así que hoy vamos a confrontar dos. Pero hay una escritura en Proverbios 25, 28 que leo en la Nueva Traducción Viviente: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Así dice esa versión. Así que hoy vamos a compartir sobre dos pecados que hemos aprendido a tolerar en nuestra vida. Que cuando decimos que hemos aprendido a tolerar es que hemos aprendido a vivir con ellos. Sabemos que son malos, sabemos que nos contaminan, pero pues está bien, ahí los vamos a permitir, vamos a dejar que estén ahí con nosotros. Y uno de ellos es la falta de dominio propio y el segundo es la irritabilidad. Irritabilidad. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Permítanme darles una descripción interesante al respecto. ¿Saben ustedes que en los tiempos bíblicos lo más importante para una ciudad, para una población, eran los muros que rodeaban a esa ciudad? Si los muros de esa ciudad estaban fracturados o dañados, eran vulnerables los habitantes de esa ciudad. Si los muros estaban dañados, tenían grietas, el ejército enemigo fácilmente podría entrar y conquistarlos. Ejemplos en la Biblia: Josué capítulo 6, verso 1 al 5, verso 20, habla cuando el pueblo de Israel rodeó la ciudad de Jericó, gritaron y los muros cayeron. De manera que en esa misma forma, en una actitud en la vida de una persona es, si no tiene dominio propio, es tan vulnerable como una ciudad con sus muros agrietados era vulnerable en aquel entonces. Así que la persona que carece de dominio propio queda expuesta a todo tipo de tentaciones. Fíjense ustedes, si uno no aprende a tener dominio propio en cosas pequeñas en nuestra vida, uno queda vulnerable para caer fácilmente ante otras tentaciones que son más fuertes, que se requiere dominio propio. ¿Me estoy explicando? Entonces a veces uno dice, y vamos a ver algunos ejemplos aquí hoy. No, eso no hace daño. Como se nos decía en la década de los 80, la teología de la liberación decía que todo con medida no era malo. La teología de la liberación decía que un cristiano sí podía tomar licor con medida. No es malo. Sí te puedes emborrachar, pero con medida. Puedes fumar un cigarro, pero con medida. Sí puedes adulterar, pero con medida. Imagínense. Sí, entonces, como en la antigüedad, las ciudades eran vulnerables y no tenían un muro o murallas lo suficientemente fuertes, una persona sin dominio propio es
tan vulnerable como esa ciudad, si no tiene dominio propio para cosas pequeñas, está rumbo a ser vulnerable ante tentaciones más grandes. Fíjense ustedes que el mismo Salomón, el rey Salomón, que escribió estas palabras de sabiduría de Proverbios 25-28, que dice que una persona sin control es como una ciudad como las murallas destruidas, con su muralla destruida. El rey Salomón comprobó con su propia vida en forma triste y dolorosa esas mismas palabras, porque él le dio riendas sueltas a sus pasiones e ignoró por completo la prohibición divina, y en vez de él ejercer un dominio propio en su vida, ignoró sus propias palabras de sabiduría. Vayámonos a Primera de Reyes capítulo 1, verso 11, por favor. Abran sus Biblias allá. Primer libro a los Reyes, en el capítulo número 11, en los versículos 1 al 3. Y ustedes en casa pueden leer el resto de la historia. Pero noten lo que dice Primera de Reyes capítulo 11, versos 1 al 3. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón. Se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. En total, tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Y qué interesante. El mismo hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, escribe un proverbio y dice que la persona que no tiene control propio o dominio propio es semejante a una ciudad que sus murallas han sido derribadas. Él comprobó con su propia vida esa triste realidad de sucumbir ante la falta del dominio propio, porque se enamoró, imagínense, tenía 1000 mujeres. Algunos hombres dirían: ¿por qué no nos llamó Salomón? Tenía 1000 mujeres, pero todas estas mujeres desviaron el corazón de Salomón, lo apartaron por completo del Señor, y él pagó un precio muy alto por su falta de dominio propio. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues la Biblia dice que sus mujeres apartaron el corazón de Salomón del Señor y lo desviaron, porque cada una de ellas, que eran de naciones paganas, de las cuales Dios dijo: no te cases con ninguna de estas mujeres, porque te van a apartar, te van a desviar del Señor, etc. Pero él no hizo caso, y cada una de esas mujeres tenía o adoraba a un dios pagano de cada uno de sus lugares de donde venía. Y Salomón le mandó a construir a cada una de ellas un templo donde cada una de ellas adoraba a su propio Dios, y él mismo participaba en esa adoración. Pero eso no solo fue la consecuencia de que las mujeres apartaron el corazón de él de Dios, sino que el reino de Salomón se dividió en los días de su hijo Roboam. Esas fueron una de las consecuencias más trágicas por causa de este hombre que no tuvo dominio propio. El libro de los Proverbios, el Nuevo Testamento, tienen mucho que decir acerca del dominio propio. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 5, y vamos a comprobar un par de escrituras. Gálatas capítulo número 5, ya en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice en el versículo 22, Gálatas 5, 22: en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. La versión del 60 habla del dominio propio. No existen leyes contra estas cosas. También segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 3, dice, segunda de Timoteo 3:3. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, refiriéndose a los hombres o los habitantes del planeta Tierra en los últimos tiempos. Así lo llamó el apóstol Pablo. Así que entre todas las instrucciones también que el apóstol Pablo le dio a un joven ministro, a Tito,
para que ejerciera el ministerio en la isla de Creta, el apóstol Pablo incluyó varias exhortaciones en cuanto al control. Fíjese lo que dice Pablo a Tito. Después de segunda de Timoteo encontrarán la carta de Pablo a Tito. En Tito capítulo número 2 y en el verso 2, el apóstol Pablo le dice: enseña a los hombres mayores a ejercitar el control propio, a ser dignos de respeto y a vivir sabiamente. Deben tener una fe sólida y estar llenos de amor y de paciencia. En el verso número 5 y verso 6, en el mismo capítulo, el apóstol Pablo dice: a vivir sabiamente y a ser puras, enseñándole a que las mujeres mayores les enseñen a las mujeres jóvenes a vivir sabiamente, a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien, a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Verso 6, del mismo modo anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente. La Biblia entonces nos enseña y nos da un recordatorio que la misma gracia, que nos da salvación, esa gracia que nos ha salvado, también nos ayuda a practicar el control o el dominio propio. Miren lo que dice Tito capítulo 2, verso 11 y verso 12. 11 y 12, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos de vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. También el apóstol Pedro tiene su contribución al respecto. En Primera de Pedro capítulo 1, acompáñenme. Primera de Pedro capítulo 1, verso número 13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. La versión del 60 dice dominio propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Ahí mismo el apóstol Pablo dice en Primera de Pedro capítulo 4, verso número 7, el fin del mundo se acerca, por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones. 5:8 de Primera de Pedro, estén alertas, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y finalmente Segunda de Pedro capítulo 2, Segunda de Pedro 1, verso 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control o dominio propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Entonces hemos comprobado en estos un par de escrituras del Nuevo Testamento que hay mucha instrucción referente al dominio propio que nosotros debemos de tener. Ahora, a pesar de la enseñanza bíblica sobre el dominio propio, pocas veces nosotros nos negamos a satisfacer nuestros deseos y nuestras emociones y nuestras pasiones. Generalmente nos cuesta, no nos gusta negarnos a satisfacer nuestros deseos y emociones. La falta de dominio propio bien podría ser uno de nuestros pecados aceptables, y al tolerarlo nos hacemos más vulnerables a otros pecados más graves. Cuando toleramos un pecado por la falta de dominio propio, nos hacemos más vulnerables a otros pecados más graves. Por ejemplo, la falta de dominio propio en nuestra lengua abre la puerta a todo tipo de palabras ofensivas, de sarcasmo, chisme, maledicencia y burla de otros. Si no tenemos dominio propio, de hecho el apóstol Santiago habla que debemos de tener dominio de nuestra lengua. Si no tenemos dominio propio de nuestra lengua, hermano, nuestra lengua nos va a meter en serios problemas y nos llevará a hablar o hacernos vulnerables a todo tipo de pecados a través de nuestras palabras. Y podemos hablar palabras ofensivas, de burla, de chisme, maledicencia, etc. Pero a todo esto, ¿qué es el dominio propio? Démonos una idea de qué es el dominio propio. El dominio propio es el control prudente o el gobierno de nuestros deseos, apetitos, impulsos, emociones y pasiones.
Eso es el dominio propio. El dominio propio es saber decir no cuando debemos hacerlo. ¿Cuántos de los que estamos aquí debimos haber dicho no en algún momento? Y no lo hicimos. Dominio propio entonces es decir no cuando se debe de hacer. Dominio propio también es la moderación de los deseos y las actividades legítimas, pero un freno absoluto en las áreas que son a todas luces pecaminosas. Debemos nosotros identificar, pueden haber actividades que son legítimas, pero nosotros debemos aprender a ponerle un freno a esas áreas que a todas luces, aunque se ven legítimas, son para nosotros pecaminosas. Así que el dominio propio es ese control, es ese gobierno, principalmente de nuestros deseos, los apetitos, los impulsos, las emociones y de las pasiones. En esas áreas es sumamente importante tener el dominio propio. Ahora, el dominio propio bíblico al que nos estamos refiriendo no es producto de la fuerza de voluntad. Yo conocí una persona que en su momento esta persona era alcohólica. Y esa persona me decía, no, pastor, usted va a ver, cuando yo me componga me entrego a Cristo. Yo le decía, no se va a poder componer, le decía yo. Y él decía, es que yo tengo fuerza de voluntad. El dominio propio, mis amados hermanos, no es la fuerza de voluntad. Yo sé que algunos de ustedes dicen, no, yo tengo determinación, yo tengo fuerza de voluntad. No, eso no es el dominio propio. El dominio propio bíblico, aclaro, no es producto de la fuerza de la voluntad del ser humano. Ahora, muchos no creyentes o personas que no son creyentes pueden ejercer el dominio propio en áreas específicas de su vida para alcanzar o lograr algún objetivo. Hay personas allá afuera en el mundo, por decirlo de esta manera, que no son parte de una iglesia, no son parte del redil del Señor, no tienen una relación personal con Dios. Es gente que tiene dominio propio, se levanta temprano en la mañana. Creo que fue el pastor Bill Hybels que lo decía aquí en la conferencia que él impartió, que Condoleezza Rice se levanta todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Levantarse a esa hora todos los días, eso es tener disciplina o dominio propio. Entonces, una persona no creyente puede ser que logra tener dominio propio en algunas áreas de su vida para alcanzar algún objetivo, pero puede ser que en otras áreas vive con poco o ningún control. Por ejemplo, refiriéndonos a un atleta, puede ser que el atleta pueda ser muy estricto en cuanto a su dieta. Dice el atleta, yo soy muy estricto, tengo dominio propio, como ensalada, yogur, frutas, vegetales. Hay un hermano que nosotros conocemos que está un poquito enfermo él, y entonces lo llamé uno de estos días y ¿cómo está, hermano? Ahí dice, ay, pastor, así enfermo. Yo le dije, usted necesita una sopita. Y él dijo, sí, pastor, necesito sopita. Y le digo, ahí le llevo una de mondongo. Y él dice, no, primero no me gusta, no la tomo, y tercero me va a matar. Y usted quiere que ya me vaya a ver al Señor, dice. Hay gente que tiene un dominio propio en cuanto a su comida. Por ejemplo, un atleta puede ser que es estricto en su dieta, pero no tiene dominio propio o no tiene control en su temperamento. ¿Estoy explicando? Entonces vemos al atleta que tiene un dominio propio en cuanto a su dieta, pero su temperamento no tiene dominio propio. Ahora, el dominio propio bíblico también abarca todas las áreas de la vida y requiere una guerra incesante contra las presiones o las pasiones de la carne que batallan en nuestra alma. El apóstol Pedro lo dijo de esta manera en 1 de Pedro 2:11, lo leímos creo recientemente. 1 de Pedro 2:11, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Los deseos de la carne, amados hermanos, los deseos de la carne, los deseos del mundo batallan con nuestra alma, batallan contra nuestra lucha, contra nuestro espíritu, en esa lucha incesante de todos los días.
Amados hermanos, la carne no respeta día feriado, no respeta el día de resurrección, no respeta el día de Navidad, ni Año Nuevo, ni cosa por el estilo. No podemos bajar la guardia. Así que el dominio propio al que nos estamos refiriendo depende en primer lugar a la influencia del Espíritu Santo. Se requiere que expongamos continuamente nuestra mente a la palabra de Dios. Se requiere que expongamos continuamente nuestra vida a la oración para que el Espíritu Santo nos dé ese poder, ese control personal. Así que el dominio propio no es dominarnos por nosotros mismos, es más bien, es gracias a la fuerza del Espíritu Santo que nosotros podemos tener control de nosotros mismos o de las circunstancias, pero por la obra del Espíritu Santo que opera en nosotros. Quiero que veamos tres áreas, tres aspectos en donde muchos cristianos fallamos en el dominio propio. Y recuerde que puede ser que tenemos dominio propio en muchas cosas, ¿verdad? Pero si hay un área en nuestra vida que no estamos atendiendo, entonces seguimos vulnerables ante cualquier cosa. El primero es el de comer y de beber más. Por favor, yo no estoy señalando, entienda, no estoy señalando aquí a nadie que sufre de sobrepeso y cosas por el estilo. No estoy atacando a nadie. Puede ser que su sobrepeso se deba a dos cosas. Uno, no tiene dominio propio, o se deba a otras razones médicas, de salud, etcétera, no lo sé. Pero lo cierto es que muchos de nosotros no tenemos control, dominio propio, porque puede ser que alguien puede comer todo lo que quiera sin ganar peso. Hay gente que, hermano, come todo y uno dice, ay, yo quisiera tener el metabolismo de esa persona que come de todo y siempre se mantiene esbelto. Pero esa persona que come de todo sin ganar peso podría estar fallando en su dominio propio en la comida y en la bebida. Por ejemplo, hablamos de la tendencia constante de ceder ante nuestros deseos de ingerir ciertas comidas y bebidas. ¿Cuántos se identifican con eso? Están mintiendo. Yo les voy a confesar un pecado mío en esa área. Ahí en el Hotel Camino Real, y está saliendo en la radio esto, no quiero hacer promoción del hotel, ¿verdad? Pero venden unos nacatamales, no sé si Dani ya los vio, son así, chiquitos. Entonces voy el otro día y me dice la joven que está atendiendo, don Gerardo, dice, hoy es jueves de nacatamal. ¿Y eso qué es? Dice, bueno, que hoy se sirven nacatamales. Tráigame uno. Y me lleva en una escudilla, porque son así chiquitos. En un santiamén se acabó. Vuelve a pasar la señora, la que me está atendiendo ahí, y dice, ¿ya se le acabó? Sí, le traigo otro. Sí. Y me trae otro. Y me lo como. Y vuelve a pasar ella. Uy, dice, para que se coma uno de verdad tienen que ser 3. Amados hermanos, me comí 3 nacatamales, que se suponía que hace uno, porque son así, chiquitos. El punto es este, que uno dice, pues es un nacatamalito, no hace daño, es malo. Si fuera como los que ven, ¿cómo se llaman los que venden por aquellos lados, hermana Ivania? ¿Tamuga? ¿Cuántos han comido tamuga? Para algunos estoy hablando en chino. No saben qué es eso. Bueno, ahí otro día les cuento. Pero
así es en Acatamalito. Ahora, ese es mi pecado. Hay alguien más sentado aquí en este auditorio que necesita confesar ese pecado porque fue mi compañero de pecado. Pero yo confieso mi pecado hoy. Ese es mi pecado. O sea, yo he fallado en eso, hermano. Mi esposa, sabiamente, en la noche me sirve en una escudilla. Ella está batallando conmigo para que baje esto. Entonces me sirve en una escudilla, en un plato, lo que debo de comer. Pero está tan sabrosa la comida, hermano, que yo me levanto de la silla y agarro un pedazo de pan y lo envuelvo en ese gallo pinto que queda bien tostadito, sabroso, ¿no? Ya me sirvió mi respectivo vaso con refresco, pero yo quiero más. Y me sirvo más. Y el problema es que después de eso ya es hora de ir a dormir. Entonces imagínense ir a dormir con todo eso en el estómago, sin haber quemado las calorías. Y entonces después tengo pesadillas que el pan me va persiguiendo. Ahora sí, ¿cuántos aquí reconocen que no tienen dominio propio en cuanto a comer y beber? Sabes que no debes de beber Coca-Cola, pero te bebes 3 litros de Coca-Cola. Y eso incluye hasta los de cero. Porque el hermano Angel batalla con la cero y el hermano Marlon también. Yo le digo, lo mismo es lo mismo. Pero nosotros, hermanos, no tenemos. Ahora les voy a decir una cosa, escuchen yo sé que todos nos estamos riendo aquí y yo soy siendo el hazmerreír de ustedes. Está bien, pues. Pero miren, si no tenemos dominio propio en algo tan sencillo como eso, somos vulnerables ante una tentación más fuerte. Eso no es así, no es que con 3 saliditas a correr ya me compongo. No se compone con eso. Es que tenemos que aprender a decir no. Y dale, le echa. ¿Quiere más? Échale. Un poquito más, dele. Hace un tiempo atrás yo fui a visitar un grupo de pastores, le conté eso a Dani y a Becky ayer, perdón. Y fuimos a visitar un grupo de pastores. Angel andaba conmigo y mi cuñada, me acuerdo. Y llegamos y en esos lugares se ofende la gente si tú no te tomas o te comes lo que te sirven. Entonces dice, pastor, ¿quiere un refresco? Y, sí, está bien. Y ya trae el hermano un pichel ahí, nos da los 3 vasos y nos lo llena. Y yo me doy el primer trago. Hermano, les confieso, es la fecha y yo no sé lo que tomé. No tengo idea. Entonces yo dije, me lo tengo que acabar rápido. Y me lo tomé así. Y llega la hermana con el pichel y dice, pastor, le gustó, quiere más, y me lo llena. Bueno, hay situaciones como esa, pero hay momentos cuando usted tiene que decir, o aún yo mismo puedo decir, no, hermana, pero yo en ese contexto yo no podía ser descortés porque iba a ser una ofensa para ellos. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que no debemos de comer pastelitos? Mi hija me vendió el otro día. Venimos para la oficina y viene el carrito del esquimo de los helados. Y le digo, invítenme un helado. Mi esposa no me deja comer helado. Invítenme un helado. Y dice, ¿quieren? Yo lo invito, papá. Paramos el carrito, compramos el helado y me lo como. Pero mire cómo son las cosas. Ella me andaba amenazado. Mamá, fíjate que y yo. Pero uno dice, ¿qué tiene un simple helado? Si sabemos que no es bueno para la salud, si etcétera, una gaseosa, una comida
comer chicharrón, nacatamal y moronga y todas esas cosas, ¿verdad? Y dice, no debe ser. Bueno, esas cosas no pueden, una hamburguesa, un pollo, una pizza, lo que sea, no sé, sabes que no debes hacerlo, pero con todo y todo no sabes decir no. Claro, eso no los excluye que me inviten a almorzar hoy. Si me invitan, no les voy a decir no. Rostipollo, dice mi esposa, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, ¿cuántos han fallado en eso? Y después están en la noche bebiendo Alka-Seltzer, Alcagel, Alumín, Pectobismol y cosas por el estilo. Y hasta nos enfermamos. Y cuando estamos en ese proceso, ay, no vuelvo a comer así, no. ¿Qué va? Pero hermanos, de nuevo el punto, vean el punto. Si no tenemos dominio propio en la comida, o sea, no es que no vamos a comer, es que no debemos de comer de más. Si no tenemos dominio propio en eso tan sencillo, somos vulnerables ante una tentación más fuerte y decir sí en vez de decir no. Amén. Segundo, el carácter. El carácter o el temperamento. Algunos se nos conoce por ser enojones o de mecha corta. Voy a identificar a algunos aquí. Somos enojones o de mecha corta. Ya. Andamos con un rótulo en la espalda que dice peligro, líquido inflamable. No tenemos dominio propio de nuestro temperamento. El temperamento iracundo consiste en tener un carácter rápido e intenso que estalla en ira inmediatamente sin calma. Explota. Pero el de mecha corta es el que tiende a enojarse o a irritarse fácilmente o que ejercita muy poco o ningún control sobre sus emociones. Por ejemplo, la ira es pecado, pero la persona enojada peca por la falta de dominio propio. Los estallidos de enojo están distinguidos por lo general a cualquiera que hace algo que nos desagrada. Y hay varias advertencias contra el carácter de mecha corta. Proverbios 14:7, solo voy a leer este. Proverbios 14:7, mire qué dice Proverbios 14, verso 7. 14:7. No te acerques a los necios porque no encontrarás conocimiento en sus labios. Bueno, creo que no anoté bien. 16:32, déjeme ver. Ok. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. ¿Cuántos se identifican con falta de dominio propio en su temperamento? ¿Quiénes son esos valientes? Nos enojamos, ya, rápido. Somos de mecha corta. Número 3. El tercero es en el área de las finanzas personales. Vivimos en una cultura que no ejerce el dominio propio en las finanzas. Estamos cediendo ante nuestros deseos de adquirir todo lo que queremos, ropa nueva, aparatos electrónicos o digitales más novedosos, vacaciones costosas, una gran cantidad de bienes y servicios que apelan a nuestros gustos. Fíjense que los anuncios publicitarios de los vehículos, por ejemplo, dice el mejor carro para el mejor tú. Y tú y yo nos lo creemos. Y vamos a la tienda a comprar el carro nuevo, no porque tenemos el dinero, lo vamos a sacar de crédito y nos montamos en el carro y nos sentimos el mejor yo. No tenemos dominio propio sobre nuestras finanzas. Ahora, no solo los endeudados fallan al dominio propio en cuanto a lo que gastan. Mucha gente adinerada, incluso algunos creyentes, gastan en todo lo que su corazón desean. Fíjense ustedes que el mismo Salomón en Eclesiastés 2:10 dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. En otras palabras, le di rienda suelta a mis deseos. Obtuve todo lo que quise.
obtuve todo lo que yo deseaba. Entregarse a cualquier cosa que nuestro corazón desee, aunque podamos comprarlo sin dificultad, no es la manera de ejercer dominio propio. Es decir, desear algo y aunque tengamos la capacidad de comprarlo, no es un indicativo de dominio propio. Y de nuevo, el punto es que si no tenemos dominio propio en esas cosas pequeñas, fácilmente vamos a ceder ante una tentación. Yo debo de confesarles que esa es un área en la que yo estoy trabajando. Mis finanzas personales. ¿Alguien aquí se identifica con eso? Y dice, mire, pastor, mis finanzas personales no están bien. No hemos tenido dominio propio en eso. Y de nuevo, esas cosas, por muy pequeñas que sean, si no tenemos dominio propio en ellas, cuando venga una tentación más fuerte, no vamos a tener dominio propio para ellas. Hay otras áreas en las que necesitamos aprender el dominio propio. Por ejemplo, las personas pasan una gran cantidad de tiempo en su computadora. Piense cuánto tiempo pasa ante su computadora. Pero si no es malo, no le hace daño a nadie. Es más, estoy tranquilo, no molesto a nadie en la casa ni al vecindario. Otros no tienen dominio propio y pasan mucho tiempo ante la televisión, viendo televisión en exceso. Otros hacen compras compulsivas. Yo le aseguro que si todos vamos a nuestra casa hoy y comenzamos a revisar qué cosas tenemos, que hemos comprado y que nunca usamos, bien armamos un almacén entre todos nosotros. Armamos un almacén porque hay cosas en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, que las compramos compulsivamente. Yo le estaba diciendo ayer a Dani que ayer fuimos a cenar y le decía que hay un programa que se llama Juegos Mentales, y en esos juegos mentales uno le enseñan, el productor de este programa le enseña cómo uno va a una tienda a comprar un reloj, una camisa, un pantalón, zapato, y uno sale de la tienda con el producto creyendo que compró lo que quería y no se da cuenta que uno compró lo que la tienda quiso que nosotros compráramos. Anoche mismo nos sentamos, pedimos el menú y dice el muchacho, le recomiendo esto. ¿A poco qué creen ustedes que comimos? ¿Te acuerdas, Dani? Yo le dije a Dani, mira, él nos dijo, eso se llama juegos mentales. Usted va a un restaurante y está pensando que va a comer y termina comiendo lo que el restaurante quiere que usted coma para que usted gaste más dinero. Compras compulsivas. Otros invierten mucho tiempo en su pasatiempo o en su deporte favorito. Y yo quise meter esta, no va a aparecer ahí, pero algunos invierten mucho tiempo en su clan. Habla Jehová. Es más, yo les podría decir quién es el líder. Pero fíjense ustedes, hermanos, son cosas en las que nosotros no tenemos dominio propio. De nuevo, el punto es que pensamos que eso es inofensivo. Si no tenemos dominio propio en esas cosas, fácilmente cederemos ante otro asunto. Terminemos hablando sobre la impaciencia y la irritabilidad. Podemos usar muchas máscaras o caretas cristianas fuera de nuestro hogar, pero en nuestra casa demostramos el verdadero carácter que somos. Y esto sucede en dos áreas de pecado, como la impaciencia y la irritabilidad. Esas dos características están íntimamente relacionadas, la impaciencia y la irritabilidad. Es más, ambas palabras tienen las mínimas diferencias dependiendo del contexto en que se usan. ¿Qué es la impaciencia? La impaciencia
es la fuerte sensación de molestia por las faltas o fallas que generalmente cometen las demás personas sin intención. ¿Cuántos impacientes hay aquí? Somos impacientes. La causa de nuestra impaciencia o nuestra irritabilidad radica en nuestro corazón por la naturaleza pecaminosa. Es nuestro deseo de insistir en que los demás se conformen a nuestras expectativas. ¿Puede usted identificar situaciones en su vida que lo tienten a ser impaciente o a ser irritable? Veamos algunos casos. Por ejemplo, los padres se impacientan por la lenta reacción que tienen sus hijos adolescentes a la disciplina. ¿Cuántas veces tendré que decirte que no dejes los zapatos en la sala? La lentitud o ¿cuándo vas a aprender a comer con la boca cerrada? La lentitud en responder a nuestro entrenamiento puede orillarnos a la impaciencia, llevarnos a la impaciencia. En una familia, por ejemplo, los hermanos por lo general son impacientes entre ellos. Es un gran desafío para nosotros como padres educar a los hijos y enseñarles con el ejemplo y la repetición que es necesario que se tengan paciencia los unos con los otros. No sé si usted tiene... En mi caso, mi esposa y yo tenemos 3 hijos y se nos arma a veces una batalla. ¿Los hijos de los pastores también? Sí, también, son tan humanos como los de ustedes. Y uno tiene que llamarlos al orden y decir, tienes que tener paciencia entre ustedes. Son hermanos. Ahora, algunos cristianos son conocidos por ser muy impacientes a la hora de conducir, por ejemplo, su vehículo. Se impacientan por la lentitud del servicio en una tienda, en el banco o en el restaurante. Quizás podamos pedirle a nuestro cónyuge, a un hijo o a un amigo que nos conoce bien, que nos ayude a identificar esa área de impaciencia en nuestra vida. Sobre todo necesitamos recordar que es un pecado y que hay que arrepentirse. Estamos ahí en la fila y estamos mandándole un mensaje al cajero o al que nos está atendiendo que no tengo tu tiempo, date prisa, etc. La impaciencia y la irritabilidad están íntimamente relacionados. Fíjense ustedes, la impaciencia es una fuerte sensación, escuche eso, es una fuerte sensación de molestia o exasperación, pero la irritabilidad, fíjese bien, la irritabilidad describe la frecuencia de la impaciencia o la facilidad con la que una persona puede impacientarse a la menor provocación. Entonces, la impaciencia es esa sensación de molestia, pero la irritabilidad describe la frecuencia con la que perdemos la paciencia. Quien sea paciente o impaciente con facilidad frecuente es una persona irritable. La mayoría de nosotros perdemos la paciencia en algunas ocasiones, pero la persona irritable es impaciente la mayoría del tiempo. ¿Ha estado usted enojado u ofendido con alguna persona o alguna circunstancia por mucho tiempo? Si es así, quizás usted sea una persona irritable. Si está enojado u ofendido continuamente con otra persona o personas, tal vez necesita aprender a tolerar sus acciones involuntarias. Una persona que tiene un temperamento igualmente fuerte reaccionará de la misma manera, iniciando una gran guerra de plática, un dime que te diré, como lo conocemos nosotros. Esa reacción es improductiva, es antibíblica. O quizás usted no responda verbalmente, pero internamente se enoja y se resiente con esa persona. Esa respuesta es pecaminosa. Puede ser que ante la impaciencia de una persona me pongo al dime que te diré. Yo no me voy a dejar. Mira, fíjate que fulano dijo, o tu jefe dijo, que te va a enseñar con cuántas papas se hace un guiso. Que me lo diga, yo le voy a decir dónde se compran las papas.
no me voy a dejar. Y hasta agarran ese versículo. La Biblia dice que el Señor nos puso por cabeza y no por cola. Yo pues no me voy a dejar. O puede ser que sea el tipo de persona que ante la impaciencia o la irritabilidad de la otra persona, y bueno, debo de decir que en ese dime que te diré, eso no lleva a ningún lado, es improductivo, es antibíblico, pero puede ser que sea el tipo de persona que responde de una manera que se queda callado, no dice nada, se lo guarda para sí. Y por dentro, ¿y este qué se piensa? Solo vos sabés, papá. Y tú le estás hablando, o te está hablando la otra persona, y tú por dentro, Esa actitud es pecaminosa. Vengan, chicos. Según la Biblia, tenemos dos opciones. La primera es que podemos seguir el ejemplo de Jesús. En primera de Pedro 2:23, el Señor Jesús, el apóstol Pablo, dice de Jesús lo siguiente: cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Esa es la primera reacción que tenemos, la primera opción que podemos hacer, tomar el ejemplo de Jesús. Bueno, Señor, esto lo dejo en tus manos, Señor. No es que lo tenemos ahí guardadito debajo de la mesa y a la menor oportunidad te lo saco. Hay gente que dice, me las va a pagar toditas, se las voy a cobrar todas, hasta con IPE. Ahora, yo sé que posiblemente nosotros estamos pensando, ¿verdad? Qué barbaridad esa gente. ¿Cómo es esa gente? Somos nosotros. Nos hemos vuelto irritables. Nos ofendemos con todo. Nos hemos vuelto impacientes. Hemos perdido el dominio propio. Y pensamos que estamos bien delante de Dios. Para nosotros esas cositas pueden ser normales, porque al fin y al cabo todo el mundo las hace. Todo el mundo las hace. Mire, dejé mi agua aquí, no me di cuenta. Todo el mundo las hace. Pero delante de Dios es pecado. La segunda opción es confrontar a la persona que continuamente es impaciente o que responde o actúa con una de estas cosas que hemos mencionado. Hay que confrontarla y hablarle de su reacción y decirle, mira, tú te has comportado de esta manera. Pero debe de hacerlo una vez que haya resuelto primero el conflicto en su corazón. No lo haga de primas a primeras. No, calme ese asunto con Dios allá primero. El pastor Holland nos contó el otro día que lo invitaron a predicar a un lugar y había un trío, cantaba, y le dijeron que a las tantas horas le iban a dar para predicar. Cuando eran las 9 de la noche lo invitaron a predicar. Dice el pastor Rafael que él estaba tan enojado que pasó al púlpito y dijo, hermano, pónganse de pie, vamos a despedir el servicio. Y el pastor de la iglesia dice, no, hermano, que usted me dijo que yo iba a predicar de tal hora a tal hora y ya son las 9 de la noche, mira la hora que me está dando. Usted dijo que la gente, que no se puede ir muy tarde la gente, etcétera, etcétera. Entonces vamos a despedir la reunión. Y además, dijo él, estoy enojado. Y si les predico, les voy a predicar de enojo. Déjenme ir a arreglar este asunto con Dios a mi hotel. Oró, despidió la reunión y toda la gente se le acercó y le dijo, pastor, es el mejor mensaje que nos han predicado.
El pastor Holland dice que fue al hotel y fue a ponerse cuenta con Dios porque estaba enojado. Si tiene usted un asunto personal con alguien, arréglelo. No contamine su alabanza, no contamine su oración, no contamine su búsqueda, su intimidad con Dios. Porque si usted no está bien con su hermano o con su hermana, todo lo que haga se está contaminando. Pero cuando va a sentarse con su hermano, a seguir la segunda opción, cuando va a sentarse con su hermano, no es para decirle con cuántas papas se hace el guiso. No es para decirle, usted hizo esto por mí o contra mí. No, es para decirle, hermano, estoy aquí para decirte que si yo te ofendí, que me perdones, que eres mi hermano, que te tengo que amar, que el amor cubre multitud de pecados y que tengo que seguir adelante. Yo no puedo seguir adelante con este peso de pecado en mí. Hay muchos de nosotros que no crecemos espiritualmente porque estamos cargando un peso de pecado en nuestro corazón contra alguien, enojados con alguien, irritados con alguien, impacientes con alguien. Es hora de soltar esa carga y ponernos a cuentas con Dios para poder avanzar más rápido en la carrera que tenemos por delante. Y si va a sufrir, va a seguir la primera opción de sufrir como Jesús, es decir, quedarse callado y dejar ese asunto en las manos de Dios, tenga cuidado de no caer en el orgullo. Señor, mírame, yo aquí estoy. Dejo ese asunto en tu mano. No venga con esa falsa humildad delante de Dios, porque igual seguiría pecando. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude. Si usted tiene problemas con el dominio propio, se pone de pie. Si usted tiene problemas con la impaciencia, se pone de pie. Si usted tiene problemas con la irritabilidad, se pone de pie. Y le pedimos a Dios que nos ayude. Yo ya estoy de pie, pero me uno con ustedes. Es hora de decirle al Señor, yo confieso este pecado, Señor, no tengo dominio propio, Señor. Como desmedidamente, Señor. No tengo dominio propio, Señor, en mi temperamento exploto. No tengo dominio propio, Señor, de mis finanzas. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Levante su mano ahí donde está. Padre, esta tarde estamos aquí reconociendo, Señor, que la incomodidad que a veces uno siente cuando tú nos hablas, Señor. Y tenemos que reconocer, Señor, que hemos perdido el dominio propio, Señor. Yo tengo que reconocer, Señor, que estoy batallando con 3 áreas en mi vida: la comida, la bebida, el temperamento, las finanzas. Pero esta mañana yo vengo delante de ti, Señor, y te pido que me ayudes. Señor, ayúdame. Yo necesito la convicción del Espíritu Santo. Necesito exponer mi mente más al poder de tu palabra para que el Espíritu Santo me ayude. Porque no es mi fuerza, no es en mi fuerza, es con la fuerza del Señor, es con la fuerza del Espíritu Santo que puedo obtener dominio propio, Señor. Vamos, cada uno que está aquí esta mañana, comience a orar un momento con el Señor. Antes de adorar, hable con el Señor ahí. Si tú eres uno que está teniendo problemas con dominio propio en tu vida, y escúchame, si ya has caído en otros pecados, si has caído en el pecado de adulterio, si caíste en el pecado de fornicación, si caíste en el pecado de droga o de prostitución o de homosexualismo, de lesbianismo, de inmoralidad, de mundanalidad, de lo que haya sido, si has caído hoy, esta mañana, pídele al Señor que te perdone, pídele al Señor que te limpie con su preciosa sangre. Hay esperanza. Si tú te has alejado del Señor mucho, si te has apartado del Señor, si andas alejado del Señor, vienes a la iglesia pero estás alejado de Dios, vienes a los
a las reuniones de nuestra congregación o a la congregación donde vas, pero estás alejado de Dios, estás apartado del Señor. Porque ese apartar del Señor comenzó con no tener dominio propio en cosas tan pequeñas, Señor. Pero esta mañana el Señor dice: yo no echo fuera el que a mí viene. Todo el que a mí viene yo lo recibo, dice el Señor. Así que es tiempo de acercar al Señor. Es tiempo de acercar nuestra vida al Señor hoy. Y si has tenido problema con impaciencia y te has vuelto irritable, te ofendes fácilmente, te enojas fácilmente, eres de mecha corta y estás batallando con eso en tu vida, ese temperamento. Tienes a Dios, amas a Dios, vienes a la iglesia, haces cosas de cristiano, pero eres impaciente, te enojas con facilidad, no mides tus palabras, ofendes a tu esposa, ofendes a tus hijos, ofendes a tus trabajadores, ofendes a tus vecinos, ofendes a tus familiares, tus compañeros de trabajo. O quizás eres uno que no dice nada, que se traga todo, se queda callado y está haciendo que crezca una raíz de amargura en tu corazón. Es tiempo de ser sanados, es tiempo de ser restaurados, es tiempo de ser sanados, es tiempo de ser llenos de Dios. Yo, Gerardo Ampié, reconozco que necesito la ayuda del Espíritu Santo para dominio propio. Reconozco que necesito la ayuda del Espíritu Santo para la paciencia, para dejar de ser irritable. Yo necesito tu ayuda. Alguien más esta mañana dice su nombre y dice, como dije yo Gerardo Ampié, dices tu nombre, y dices tu nombre y dices: Señor, yo necesito ayuda en esta área. Ahí donde está cada uno, diga su nombre sin temor. No vayas cargando más ese saco de pecado, eso que se ha acumulado en tu vida ya por mucho tiempo. Te intoxica, te contamina, te afecta. Es tiempo de pedirle al Señor una oportunidad y que otra vez nos llene con su Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Quien me levanta.